Historia de Israel y Judá. Tema 14. Exilio y restauración. Segunda parte. Este tema que vamos a abordar, bueno, antes de nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para mí son las 11:30 de la mañana y tengo que interrumpir. Bueno, nada más empezar ya me han interrumpido, no pasa nada. Seguimos, vamos a ver. Vamos a hablar de la continuación del tema anterior. Hoy nos vamos a fijar en diversos aspectos de tipo religioso y también literario de la época del exilio y de la vuelta del exilio. Empezamos hablando de las consecuencias religiosas que tuvo el exilio. Como veíamos en el tema anterior, después de la deportación de los judíos a Babilonia por mandato de Nabucodonosor, hubo tres grupos grandes de judíos. Los que quedaron en Palestina, que eran una mayoría de gente pobre, que estaban allí languideciendo prácticamente. Los que se marcharon a Egipto, que fueron un grupo un poquito más numeroso, porque se unieron también no solamente los que venían después de la conquista de Nabucodonosor, sino con los que había allí desde tiempos más anteriores. Y el tercer grupo, los que se fueron a Mesopotamia, deportados por Nabucodonosor. Estos eran la élite del pueblo. A esto habría que añadir otro cuarto grupo, los que a consecuencia de anteriores deportaciones y migraciones vivían tanto en la zona de la Alta Mesopotamia y Siria como por otras regiones costeras del mar Mediterráneo. La diáspora había empezado hacía tiempo. De todos estos grupos, los que evolucionaron religiosamente más y dieron origen al judaísmo tal como se manifestó en tiempos posteriores, fue el de los que habitaban en la zona de Babilonia. ¿Por qué cambiaron? ¿Por qué la religión de Israel cambió? Cuando decimos cambió, no queremos decir que adoraran a otro Dios, siguieron adorando a Yahvé. Pero tanto en sus formas como en el centro neurálgico de la religión, todo adquirió una nueva dimensión. Y nos preguntamos que por qué. Porque habían cambiado muchas cosas importantes para la religión. La monarquía había desaparecido, el templo estaba destruido, los sacerdotes no podían ejercer sus funciones litúrgicas, Israel no era independiente, no tenía tierra. Desde luego la primera pregunta era cómo seguir creyendo que Yahvé es nuestro Dios, ¿no? Esa era la pregunta inicial. Y la segunda, bueno, pero entonces ahora que estamos en una situación tan diferente, ¿cómo podemos relacionarnos con Él? Y al fin y al cabo la relación con Dios es lo que llamamos religión. Tres grupos de personas, sacerdotes, sabios y profetas, reflexionaron sobre toda esta realidad. Los sacerdotes y los profetas fueron importantes en esta época, pero fueron desapareciendo. Los sabios que fueron creciendo por otra. Los profetas fueron desapareciendo, digo, poco a poco. Los sabios se convirtieron en escribas y comentaristas de la religión, de la legislación que ya estaba escrita. Todos estaban convencidos
de que Dios, lejos de ser débil ante los dioses de Babilonia, que parecían los vencedores, lejos de ser débil frente a ellos, Yahvé es el único Dios, el creador del universo, que ha castigado a su pueblo, pero que un día lo restauraría. En adelante habrá que evitar nuevos castigos de Dios. Si Dios castigó a su pueblo por no cumplir la ley adquirirá una importancia muy grande. Será lo importante. Habrá que cumplir la ley y habrá que hacer guardar la ley y habrá que proteger el cumplimiento de la ley. De aquí que crezca en importancia la función de los sacerdotes, que de siempre había sido conocer e interpretar la ley, y de los escribas, que la codifican, la estudian y van sustituyendo lentamente a los sacerdotes en esta tarea. Mientras que los sacerdotes van adquiriendo las funciones de gobierno de la comunidad, también poco a poco, pero con efectividad. Tenemos, por tanto, unos desplazamientos sociales importantes y unos desplazamientos ideológicos también importantes. Lo importante en adelante es la ley. La ley que había sido conocida e interpretada por los sacerdotes, pero que ahora va a ser codificada y como releída por los escribas. Los sacerdotes se van a ir desplazando hacia las funciones litúrgicas con preferencia. Y el pueblo, y sobre todo a las funciones de gobierno. El pueblo va a experimentar lo que es una teocracia que ya tenían olvidada hacía tiempo. ¿Qué decimos más? El problema de la justicia de Dios. La dura realidad del destierro llevó a preguntarse por la justicia de Dios. De la idea de retribución colectiva se pasó a la idea de retribución personal, como refleja claramente la moral que presenta Ezequiel. Y de esta se pasa a una pregunta angustiosa por el sentido del sufrimiento del inocente. Estos problemas habían sido ya tratados por los sabios en Babilonia, pero los pensadores israelitas les dieron una profundidad inigualable, sobre todo en 3 grandes libros: Job, Habacuc y Eclesiastés. Son los libros de las preguntas, más que los libros de las respuestas. En Job, en Habacuc y en Eclesiastés se va a tematizar y se va a poner por escrito no ya la respuesta a las grandes cuestiones, sino el replanteamiento de las grandes cuestiones. Son libros que ponen en crisis el antiguo saber y se hacen nuevas preguntas con intensidad y profundidad absolutamente nuevas. La falta del templo fue muy importante porque llevó a considerar la oración, la limosna y el ayuno como verdaderos sacrificios agradables a Dios. El cumplimiento de la ley sustituyó a las prácticas litúrgicas y la sinagoga fue la sustituta del templo y el lugar donde la nueva forma de religión
se fue afianzando y donde se fue desarrollando. Pero eso no es todo. Jerusalén seguía teniendo un valor y una importancia grande. Jerusalén se convirtió en el centro de unidad ideal para todas las tribus dispersas de Israel. A Jerusalén se volvían todas las miradas como punto de identificación, como esperanza de unidad. La nostalgia de Jerusalén se fue convirtiendo poco a poco en la nostalgia de una restauración de los tiempos finales, una restauración escatológica que supera las circunstancias normales de la vida, que nos lleva a una nueva forma de existencia. Jerusalén, por tanto, se convertirá en el símbolo de los tiempos nuevos que habrían de venir cuando Dios visitara a su pueblo. Durante el exilio destacaron varios profetas. En primer lugar, destaca Abdías. De Abdías solo conocemos su nombre, no sabemos nada acerca de él. Y además ese nombre parece que significa siervo del Señor. También sabemos que predicó en Judá después de la caída de Jerusalén, el año 586. En su breve escrito condena con mucha dureza a los edomitas porque se habían comportado muy mal, apoyando al ejército de Nabucodonosor y cometiendo acciones abominables en contra de sus hermanos los israelitas. Y va más allá. Hace una condena general de las naciones que oprimen y dañan a Israel. Abdías anuncia ya que el día del Señor llegará y llegará para castigar a todos los pueblos y para restaurar a Israel. Mucho más importante que Abdías y con un calado mucho más profundo está el profeta Ezequiel. Ezequiel era un sacerdote y había sido deportado en la primera deportación, el año 598, cuando Jeconías fue llevado a Babilonia. Algunos dicen que ejerció su ministerio profético en Jerusalén antes de la deportación y luego en el destierro. Pero parece que siempre estuvo a orillas del río Quebar en Babilonia. Ezequiel se manifiesta un hombre culto, buen conocedor de la teología, conocedor también de la sabiduría de Jerusalén. Aún desde el destierro, desde Tel Aviv, esa ciudad que luego dio nombre a la nueva Tel Aviv, que ahora es la capital de Palestina, la capital de los judíos, la capital del Estado de Israel, tal como la reconocen la mayoría de las naciones, aunque los israelitas defiendan ya con mucha fuerza que su única capital es Jerusalén. Pero bueno, cuando los israelitas de la época moderna se establecieron a mediados del siglo XX en Palestina, en la tierra nueva de Israel, fundaron en la costa una ciudad a la que le dieron el nombre que había tenido la ciudad donde vivió Ezequiel en Babilonia, Tel Aviv, colina de la primavera.
o del renacer. En ambos casos tiene significado la palabra. Aún desde el destierro, Ezequiel estuvo pendiente de todo lo que pasaba en Judá y mediante sus oráculos explicó lo que le estaba sucediendo a Jerusalén. Ezequiel es un profeta que habla mucho, pero también hace muchas acciones simbólicas. Su misma persona se convierte en un oráculo para el que ve las cosas extrañas que realiza. Se plantea muy agudamente el problema de la responsabilidad de cada persona en los acontecimientos. La gente se sentía castigada por los pecados de sus padres. Los padres comieron las graces y los hijos sintieron la dentera, decían. Pero Ezequiel recuerda que eso es intentar olvidar la propia responsabilidad y renunciar a la conversión, que es lo único que puede conducir a la salvación. Por eso insiste en una moral individual. El que peque, ese morirá. Después de la caída de Jerusalén, el mensaje de Ezequiel ya empezará a ser consolador. Los huesos secos revivirán. Él cuenta que Dios le hace ver una extensión muy grande de huesos secos y él comprende que con eso le está haciendo ver su pueblo. Unos huesos secos ni tienen vida ni la esperan. Sin embargo, Dios le dice que es capaz de hacer revivir esos huesos secos, que es capaz de dar vida nueva al pueblo. Los huesos secos revivirán. Habrá una nueva alianza, porque Dios va a crear un corazón nuevo y no habrá que temer ya nada, porque Dios será el pastor de su pueblo. Dios le dirá que coja 2 varas, que les ponga a una el nombre de Judá y a otra el nombre de Israel, que las agarre las dos con la misma mano, de tal forma que parezcan una vara sola, y le dirá que Dios va a hacer de Israel y de Judá un solo pueblo, una sola nación. Ezequiel anunciará también que el templo será reconstruido y hablará de que el desierto se convertirá en un vergel y que la gloria de Dios habitará en su pueblo. El segundo Isaías. Los oráculos de los capítulos 40 a 55 del libro del profeta Isaías nos muestran a un autor distinto del que escribió en los capítulos anteriores. Nos muestran a un autor de una personalidad, una mentalidad teológica y una situación muy diferente del autor de los capítulos precedentes. A este autor desconocido, porque no sabemos su nombre, los autores actuales le llaman el segundo Isaías, Deutero-Isaías, diciéndolo con una palabra así, que suena más a griego. El Deutero-Isaías, el segundo Isaías. Este profeta expresa la esperanza de un pueblo que anhela un nuevo éxodo y que ve a Ciro como el Salvador enviado por Dios para liberar a su pueblo. El mensaje, por tanto, es consolador. Por eso esta parte del libro de Isaías
se le ha llamado el libro de la consolación, insistiendo en que hay un solo Dios creador de todas las cosas y en que los ídolos son pura nada. Monoteísmo, Dios creador, vanidad de los ídolos, son las grandes afirmaciones ya proclamadas sin ambigüedad por el profeta. Cuando el rey persa Ciro permitió la vuelta de los desterrados tras conquistar Babilonia, el profeta Isaías II vio que no todos querían volver, porque de palabras sí, todos tenían el ideal de la vuelta del destierro, pero en la práctica, cuando ya está uno establecido en un sitio, la verdad es que cuesta trabajo cambiar. Y por eso no todos querían volver. Y entonces Isaías, el segundo Isaías, empezó a hablar de un pequeño resto salvado. Y empezó a hablar también de un misterioso personaje al que llamó el siervo de Yahvé, el siervo de Dios, el siervo del Señor, por el que llegará la salvación a todos los hombres. ¿Qué pasó luego? ¿Qué pasó en la restauración de Judá? ¿Cómo siguió evolucionando la religión cuando los israelitas ya dejaron Babilonia y se establecieron en Judá? La vuelta del destierro trajo consigo la posibilidad de dar culto a Dios en el templo y de profundizar en la idea que se habían gestado en el exilio. Los sacerdotes, además, fueron el único poder real capaz de controlar a la comunidad. Las posibilidades de una restauración monárquica cada vez se vieron más lejanas y, en el fondo, cada vez menos deseadas. Aunque idealmente se seguía suspirando por el Mesías, por el rey ungido que Dios haría volver. Entonces tuvieron sentido las palabras de Gedeón en tiempo de los jueces: el Señor será vuestro rey. Y claro, el Señor gobernará por medio de sus sacerdotes que conocen e interpretan la ley del Señor. Ezequiel había profetizado que el Señor sería el pastor de Israel. El rey mesiánico se sitúa en los tiempos finales. Tiene carácter sobrehumano y es, en definitiva, Dios mismo, que gobierna para siempre a su pueblo. Así entendieron luego todo esto, luego los cristianos, cuando Jesucristo fue reconocido como aquel Mesías esperado, como el Rey definitivo que salva a su pueblo. Por esta época va a surgir ya la forma definitiva del Pentateuco. Los sacerdotes estructuraron toda la ley dando lugar al Pentateuco, que recogía todas las tradiciones de Israel compatibles con la nueva visión religiosa, ya fecundada por la idea recogida durante el exilio en Babilonia. La composición definitiva de esta obra en 5 tomos, que es el Pentateuco, se le atribuyó a Esdras. Más aún, se le atribuyó a Esdras como una inspiración nueva. Esdras la había escrito, o mejor, hecho escribir
mientras él hablaba en trance. Eso es lo que pensaban los judíos. Dios le manda a Esdras, eso lo cuenta el cuarto libro de Esdras, que no es canónico. Dice que Esdras estaba llorando porque no podían cumplir la ley, porque no la tenían, se había perdido. Y que entonces Dios le mandó que buscara a unos escribas para que escribieran lo que él dictara. Y por las noches esos escribas se ponían en su escritorio y él entraba en trance y empezaba a dictar el Pentateuco como era antiguamente. O sea, en el fondo se está diciendo que Esdras es el compilador definitivo del Pentateuco. El Pentateuco tiene una larga historia, sin embargo. Nosotros sabemos que el Pentateuco evolucionó muy lentamente hasta que adquirió su forma definitiva, eso sí, en los tiempos de Esdras. En el Pentateuco encontramos tradiciones muy antiguas que fueron reelaboradas sin cesar hasta el siglo V antes de Cristo. Las tradiciones antiguas israelitas se centraban en los santuarios, conocemos algunos de ellos, el santuario de Gilgal, el santuario de Silo, los santuarios diversos que hubo a lo largo y ancho de Palestina, de toda la tierra de Canaán. En esos santuarios se fueron conservando tradiciones que habían encontrado su desarrollo a lo largo de todo el Oriente Medio, partiendo de Babilonia. Esas tradiciones que se contaban en los santuarios fueron enriquecidas con la práctica legal cotidiana a lo largo de muchos siglos. Después del exilio, redactores con mentalidad sacerdotal recopilaron y redactaron todo el material existente, dando lugar al Pentateuco tal como se encuentra actualmente. Algunas prácticas recibieron un fuerte impulso, como por ejemplo la circuncisión, que se convierte en el gran signo de la pertenencia al pueblo, y el sábado, que resume toda la actividad religiosa del fiel israelita. Los sacerdotes, cuando vuelven ya del destierro, se especializarán de una forma muy especial, valga la redundancia, de una forma total en el culto, en la liturgia, en las leyes cultuales, tal como se aplican en el santuario de Jerusalén. Para ellos, carecer de culto es todavía estar lejos de Dios. Por eso se explica el amor al templo que hace a Dios cercano, el amor al sacerdocio y el amor a la misma Jerusalén. En la mentalidad judía no se puede estar más cerca de Dios que cuando se está celebrando el sacrificio ritual en el templo, en Jerusalén. Por eso el salmista dirá: vale más un día en tus atrios que 1000 en mi casa. Un fenómeno que se irá produciendo progresivamente, pero que ya se manifestará con toda claridad al final de esta época, es la progresiva desaparición del profetismo. El profetismo irá desapareciendo por diversos factores. En primer lugar,
por la relación con el poder civil, que ya no puede ser directa, como en tiempos de la monarquía. El profeta ya no puede intervenir directamente en asuntos políticos y de gobierno, como lo hizo en la época monárquica. Ahora el rey de Persia está muy lejos y los sacerdotes y los profetas de Jerusalén no son siquiera conocidos en la corte del rey de Persia. En segundo lugar, la progresiva codificación de la palabra de Dios en los libros bíblicos, que hace ya imposible la espontaneidad del profeta que proclama la voluntad de Dios partiendo solamente de la inspiración recibida. Ahora no, la voluntad de Dios se tiene codificada en la ley. ¿Para qué hace falta el profeta? En tercer lugar, la misma institución profética había caído en desprestigio porque había habido muchos falsos profetas. Y la verdad es que era difícil distinguir entre el grano y la paja, entre el profeta verdadero y el profeta falso. Sin embargo, se esperaba para los últimos tiempos la llegada de un profeta definitivo, fuera Elías redivivo o un nuevo Moisés, como lo había prometido, así se leía aquellas palabras, como lo había prometido el mismo Moisés en el Deuteronomio. La esperanza de un día del Señor, final de todos los males y de todos los opresores, se fue haciendo más fuerte cada vez que el pueblo pasaba por una crisis de persecución. El análisis de la historia se hizo obsesivo y la historia misma se convirtió en el alma ideológica por excelencia para poder planificar el futuro y para interpretar el presente. Por tanto, la historia será algo cuidado y buscado con un interés enorme por los estudiosos de Israel, porque a través de la historia podrán interpretar su presente y planificar su futuro. El gran problema será que esa historia ofrecía relativamente pocos datos y había que reconstruirla, deduciéndola, no inventándola, no engañando, sino estudiando, profundizando y deduciendo. De esa manera el presente adquiría nueva luz y el futuro se abría a unas perspectivas ya bien enraizadas en el pasado. Al darse cuenta de la debilidad del pueblo y de la fortaleza de los poderes hostiles al judaísmo, la esperanza se puso en una intervención sorpresiva de Dios en favor de los que permanecen fieles, precedida de una guerra universal que habría empezado ya. Todos estos temas se fueron desarrollando en una nueva mentalidad que llamamos la apocalíptica y que está preludiada por el libro de Judith, que es un libro claramente apocalíptico, pero que todavía no tiene el lenguaje que será propio de los libros apocalípticos. La mentalidad es nueva, pero el lenguaje sigue siendo el antiguo en este libro de Judith. Poco a poco, la nueva mentalidad exigirá un nuevo vocabulario y una nueva concepción del mundo y todo un nuevo
sistema de conceptos, de imágenes, de palabras, que será el característico de la apocalíptica, del cual tendremos que hablar más lentamente en otro momento. Las relaciones con los extranjeros se fueron haciendo cada vez más difíciles. El pueblo se considera elegido por Dios, sabe que tiene que luchar duramente para no perder la propia identidad y sin embargo, las persecuciones y las marginaciones son constantes. De aquí que se rechace todo lo que suponga mezcla con los no judíos. Se prohibieron los matrimonios mixtos. Se llegaron a disolver violentamente los matrimonios mixtos ya constituidos. Estaba prohibido incluso compartir la comida con los gentiles. En la línea dura estuvieron tanto los libros de Esdras como Nehemías y el mismo libro de Esther. El extranjero se ve como malo y el israelita como bueno, pase lo que pase. La moralidad da un paso más y aunque esté en el cumplimiento de la ley, será todavía excesivamente externa, porque no importará tanto la postura del corazón cuanto la acción legal cumplida escrupulosamente, pero al fin y al cabo externa. Pero frente a esta tendencia exclusivista aparece también la contraria, una tendencia universalista. Por Israel llegará la salvación a todos los pueblos. Todavía el Señor dirá a la samaritana, la salvación viene de los judíos. En esta línea, la relación con los no judíos será siempre más abierta. Los matrimonios mixtos se verán como una ocasión de salvación, como aparece en el libro de Ruth. Y se llegará a pensar en ocasiones que los paganos están más abiertos a la conversión que los mismos judíos, como lo muestra el libro de Jonás y la misma experiencia de Jesús nuestro Señor. La fiesta. La Pascua adquirió cada vez más importancia y se centralizó en Jerusalén. Además, adquirió un carácter de fiesta expiatoria por los pecados. El Cordero Pascual se identifica con el Cordero del sacrificio por el pecado. El sábado será el día de descanso, un día que significa la plenitud de la creación realizada por Dios. El sábado es la plenitud de la ley y significa el carácter definitivo de la alianza de Dios con Israel. Guardar el sábado es permanecer en la alianza. Romper el sábado es romper la alianza. Cuando los cristianos afirmen que la alianza antigua era provisional, tendrán también que afirmar la caducidad del sábado. Y por eso en el Evangelio de San Juan, Jesús afirma con gran audacia, mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Fijaros que esta afirmación está declarando el sábado como mera figura y provisional, porque lo definitivo será lo que trae Jesús. La fiesta típica de la vuelta del exilio
fue el día de la expiación. Israel quería evitar un nuevo desastre y por eso quiso tener un sacrificio santo y purificado. Y para eso hace falta un sacerdocio santo y purificado. Y hace falta que todo el pueblo sea santo, purificado y libre de toda contaminación, de toda falta, sea legal, sea de cualquier tipo. Dios quiere que todo el pueblo esté libre de pecado. De aquí la importancia de expiar los pecados inadvertidos o rituales que se han ido cometiendo a lo largo del año. Y de aquí la importancia de la fiesta de la expiación, en la que desde el sumo sacerdote hasta el último fiel renuevan su pureza y por tanto renuevan su capacidad de acercarse a Dios en el templo por medio de los sacrificios rituales. El ritual de la fiesta de la expiación se encuentra en el Levítico 16. Otras fiestas de gran importancia serán la de los ácimos, que continúa unida a la de la Pascua, y la fiesta de las semanas o Pentecostés, que es la fiesta de las primicias, la gran fiesta del final de la cosecha y al final la fiesta de las tiendas, la del comienzo de año. Luego se añadieron las fiestas de los Purim, que es una especie de carnaval que se relacionó pronto con el libro de Esther. Y luego la fiesta de la dedicación del templo en julio, así como la que conmemoraba la destrucción del templo y por tanto se conmemoraba con un ayuno. Seguimos avanzando. ¿Qué profeta, aunque el profetismo estaba ya en la última, qué profetas son los últimos de los que podemos hablar como tales en el Antiguo Testamento? Hablaremos de Ageo. Ageo fecha su ministerio entre el otoño y el invierno del año 520 a.C. Los repatriados a Judea habían abandonado la reconstrucción del templo porque tenían pobreza y por la hostilidad de los samaritanos. Mientras que estaban en Persia, antes de eso, en Persia, que había conquistado todo el imperio babilónico, se fue avanzando, pero poco antes de la caída total del imperio a manos de Alejandro Magno, en Persia había una gran inestabilidad política al comienzo del reinado de Darío I. Y los israelitas pensaron que estaba llegando el ansiado día del Señor. Ese día que acabaría con los poderes que oprimían a Israel y que traería la liberación definitiva del pueblo. El profeta Ageo anuncia la llegada del día del Señor y la restauración mesiánica que llegará con Zorobabel. Además, Ageo insta a la reconstrucción del templo. Hay que dejarse de pretextos, porque Dios los bendecirá si reconstruyen el templo y además
la gloria de este templo será superior a la del primero, porque en él entrará el Mesías. Por eso dirá, la gloria de este segundo templo será a la del primero, dice el Señor Omnipotente, y en este lugar estableceré la paz. Eso es lo que se cumple justamente cuando Jesús entra en el templo en brazos de sus padres el día de la presentación, el día de la purificación. Y por eso la fiesta de la presentación es una gran fiesta para nosotros, porque en ella celebramos que ya se ha cumplido lo que esperaban. La gloria de aquel segundo templo fue más grande que la del primero, porque en ella entró el que es el templo verdadero, el definitivo, que es Jesús. Zacarías. Zacarías es un libro que tiene dos grandes partes, debida a dos autores distintos. La primera parte, Zacarías 1:8, se debe a un profeta que predicó entre el 520 y el 518, coincidiendo con Ageo. Zacarías intentó alentar la reconstrucción del templo como el mismo Ageo, pero añadió un matiz. A Dios no se le puede manipular. La construcción del templo no puede ser un intento de comprar a Dios, un intento de manipular a Dios. Esa será la gran aportación de Zacarías. Sí, hay que reconstruir el templo, pero a Dios no se le compra ni se manipula reconstruyendo el templo. Para Zacarías, Josué el sumo sacerdote y Zorobabel el gobernador son dos Mesías, dos ungidos del Señor. Ambos tienen función mesiánica. Son dos olivos, porque están ungidos con el aceite de la unción que los constituye Mesías, salvadores del pueblo. Pero cuando Zorobabel desapareció en circunstancias bastante desconocidas, apareció que Josué, el sumo sacerdote, recibe la corona y las esperanzas mesiánicas quedarán vinculadas no ya al gobernador, sino al sumo sacerdote, que a la par aparecerá ante todo como el jefe del pueblo, con la expresión que luego, mucho más tarde, utilizará San Pablo, el jefe del pueblo. Zacarías tiene también preocupación por los últimos tiempos y emplea el lenguaje apocalíptico, lleno de visiones y de alegorías, para juzgar el presente a la luz del mensaje de siempre y para cumplir la esperanza al tiempo futuro en el que triunfará definitivamente el Señor. El último capítulo del profeta Zacarías se independizó, reconociéndose como el profeta Malaquías. En realidad Malaquías no es un profeta, sino una colección de oráculos escritos a comienzos del siglo V, cuando el templo, antes de Cristo, cuando el templo ya había sido reconstruido y el culto ya había sido reanudado, pero todavía no se había hecho la reforma de Esdras y Nehemías. Era un tiempo de desánimo, porque no se cumplían las esperanzas puestas en la reconstrucción del templo. Es una etapa, como digo,
triste en la que los israelitas se van pasando progresivamente a los cultos extranjeros, menos en Judea, donde el culto a Yahvé seguirá manifestando un gran esplendor. En el breve libro de Malaquías se destaca el amor de Dios por su pueblo y en contraste la desconfianza del pueblo de Dios hacia su Señor y las culpas que esa desconfianza produce. La mala voluntad de los que practican un culto descuidado con víctimas inadecuadas, los sacerdotes indolentes, los impuestos para el templo que no se pagan, la inobservancia del sábado, los desórdenes e injusticias sociales, la infinidad de los que practican los matrimonios con extranjeras y los que se divorcian por motivos sin importancia. Y se anuncia el día del Señor que vendrá precedido de un mensajero que Jesús en el Nuevo Testamento identificó con Juan el Bautista, que actuaba de precursor para con él mismo. Digamos todavía una palabra siquiera sobre algunos de los últimos libros que se componen para la Biblia. En el ambiente histórico de la corte persa se desarrolla el libro de Esther. El rey Asuero, que muchos identifican con Jerjes, es el que protagoniza el gobierno de Persia en aquellos años. Pero todo esto es solo el escenario, el telón de fondo, porque el ambiente ideológico del libro es muy posterior. La ambientación no es mala, porque el episodio narrado es inverosímil en muchos de sus puntos, pero logra hacerlo aceptable. Por ejemplo, el decreto del exterminio de los judíos se armoniza mal con la tolerancia étnica y religiosa de los primeros aqueménidas. Los aqueménidas son los reyes de la dinastía de Ciro. Los reyes de Persia que pertenecen a la dinastía de Ciro se llaman los aqueménidas. Bueno, pues la tolerancia étnica y religiosa de esta época haría inverosímil un decreto contra los judíos, tanto más cuanto que los otros libros nos hablan justamente de que los judíos son estimulados a volver a su tierra y a reconstruir su templo. Más inverosímil todavía es el decreto que permite la matanza de tantos buenos súbditos y la antelación con la que se dan a conocer estos decretos. En realidad, la dignidad real no se daba a mujeres que no fueran de origen persa. No conocemos a ninguna reina persa llamada Esther, ni se conoce ningún episodio que, sin forzar muchas las cosas, sea parecido a los que se relatan en el libro. El libro de Esther refleja mejor las condiciones de vida de los judíos en la época de las persecuciones muy posteriores de Antíoco IV, por lo que los autores en general fechan este libro de Esther en el siglo II a.C., por mucho que esté escrito en lengua hebrea
y en el libro segundo ya domine el arameo y se esté introduciendo con fuerza el griego. Por esta, es que estoy cansado, pero me queda muy poquito, ya acabo. Por esta época se escribe también el libro de Job, para responder a la problemática planteada por la moral de Ezequiel, que no permite explicar el sufrimiento de los inocentes. Tal vez también el libro de Habacuc sea del siglo V y no del siglo VII, como muchos habían pensado, porque la teología de la historia que plantea Habacuc, ese problema solo se puede suscitar en un país que ha sido invadido sucesivamente por los grandes imperios. Imperios que se destruyen entre sí, pero que siempre oprimen al pueblo inocente. La solución de que uno se abandona en las manos de Dios, que es misterioso, es una solución que se lo puede venir cuando han evolucionado ya mucho las ideas y nos encontramos en una época cercana al libro de Job y por tanto muy tardía. El segundo Zacarías, antes hemos dicho que había dos Zacarías. Bueno, pues ya el segundo Zacarías escribió en la época persa tardía, defendiendo a los rechazados por los judíos más radicales e intransigentes. Para él también los habitantes de Judá, que no fueron al destierro, y los samaritanos, tienen derecho a ser considerados verdaderos israelitas de pleno derecho. Mientras la idea y las corrientes muchas ideas y corrientes de pensamiento se gestaron en este periodo, del que sabemos tan poco, pero que fue el humus donde nació el judaísmo de los tiempos de Cristo y por consiguiente el cristianismo. Bueno, un poco cansado y un poco monótono al final, pero quería dejar completado todo este panorama de los libros que se escriben en 500 años casi, bueno, 300 si queréis, desde la vuelta del exilio hasta que el judaísmo ya se afianza con fuerza en la época griega. Pero de esa época griega hablamos en el tema que dictaremos para la siguiente sesión.